Hay una gran irresponsabilidad en el sentido de que consideran que la democracia venezolana tiene un seguro de vida. ¿Tú crees que no lo tiene? No lo tiene. ¿Por qué no? Bueno, incluso por lo siguiente, por analogía. Fíjate que democracias mucho más estables, mucho más sólidas, históricas. La democracia chilena, la democracia uruguaya, naufragaron, sucumbieron en un momento dado. Esta es una democracia subsidiada en buena medida por el petróleo, así como la democracia uruguaya fue subsidiada por muchos años por la lana y por el ganado. La nuestra ha sido subsidiada por el petróleo. Esta democracia no ha tenido todavía una crujida seria, va a empezar a tenerla. Y entonces, ¿qué se va a probar? Si es firme, si es estable. Yo deseo que salga adelante, porque yo no soy golpista ni busco aventuras de ninguna especie. Yo soy demócrata. Ahora, el liderazgo no quiere entender eso. No lo quiere entender. Desafortunadamente, esa es la situación. Aquí nadie acepta sus responsabilidades. Siempre estamos pendientes de la responsabilidad del otro. Aquí nadie asume sus propias responsabilidades. Fíjate tú lo que pasa con el endeudamiento. Este es un país que lo endeudaron precisamente cuando vendíamos el barril de petróleo más caro, en 35.000 millones de dólares. Ahora, ¿lo endeudamos para qué? ¿Qué riqueza generamos nosotros con ese endeudamiento? Desarrollamos el campo, desarrollamos la industria. Parece que hay mucha cuenta en Suiza. Así es. La gran industria de la corrupción es la que prosperó al amparo del endeudamiento. E incluso yo Bueno, estoy paremos, convencido porque de si no que se la nos corrupción fue un factor de... apareció ahí otro tema. Hay mucha cuenta en Suiza, dice Marcel. Mucha cuenta en Suiza, claro, ¿Y el cómo sabe endeudamiento él para eso? qué. Bueno, claro, sí, y luego, bueno, hay que hay varias cosas ahí que es como incluso la precisión de las palabras, ¿no? Porque dice, bueno, los diagnósticos y señala ahí, ¿no? Todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Que es básicamente la idea, bueno, el diagnóstico, todo el mundo tiene idea del sentido crítico de lo que pasa, sabe que la cosa no está bien, e incluso dice, bueno, gente más involucrada en el desastre, en la catástrofe que él mismo, ¿no? O sea, políticos, etcétera. Pero ese liderazgo sabe, pero no tiene capacidad reflexiva, que es lo que bueno, ¿y qué significa saber y no tener capacidad reflexiva? O sea, tú puedes tener el diagnóstico. Digo, como aquí nosotros, bueno, entre amantes de la filosofía, entre las cosas que nos gusta es eso, ¿no? Como apuntar ahí a ver diferencias entre conceptos. ¿Qué significa tener un diagnóstico claro, pero no tener capacidad reflexiva? O sea, capacidad reflexiva en el sentido como que vuelve también, ¿no? El diagnóstico regresa convertido en autorreflexión también, ¿no? Como en conciencia del trabajo, del lugar. Entonces tú puedes saber que todo está catastróficamente mal, incluso siendo gobierno, que es un poco lo que uno puede jalar o empujarlo a decir o decirlo uno si quiere. Y dice, bueno, ¿por qué quienes saben de este diagnóstico tienen incluso más responsabilidad si el gobierno también sabe que la cosa está mal, ¿no? El gobierno también tiene el diagnóstico, pero esos liderazgos no tienen capacidad reflexiva, no tienen capacidad de visión de futuro, dice tampoco, no tienen, porque claro, tú estás en el Estado para eso, ¿no? Para el endeudamiento, las cosas funcionan, hay una crisis, pero al final hay elecciones, las elecciones generan un cierto movimiento, la gente llega a los nuevos cargos, etcétera, y eso implica que la democracia venezolana tiene un seguro de vida, dice, ¿no? Y que no lo tiene, dice. Que no tiene. Pero la élite política, el liderazgo piensa que sí, ¿no? El liderazgo piensa que todo está, que las cosas van más o menos mal, pero bueno, funcionan. Funcionan, nos endeudamos, se enriquecen unos, mañana le toca a los otros, pero esa incapacidad de pensar reflexivamente es muy interesante también qué significa, ¿no? Que los políticos reflexionen, que es reflexionar ahí, ¿no? Sí, no, yo lo estoy viendo con Juego de Tronos, ¿no? Lo veo con House of the Dragon, por ejemplo. Es decir, tú siempre notas, tanto en Juego de Tronos, la versión original, como en House of the Dragon, tú notas que la clase dominante, pero específicamente, digamos, la casta en el poder, ya sea, por ejemplo, los Targaryen en House of the Dragon, o en el caso de Juego de Tronos, ¿cómo es que se llamaba esa casa? La de los leones. Los Eh, Lani. los Ajá. Lannister, por ejemplo, que tenían el poder, los Lannister y los Baratheon en algún punto, ¿no? Tú recuerdas que cuando ellos estaban en el poder, ellos tenían muy claro lo que estaba pasando, que había una crisis, ¿no? Una crisis en todo Westeros, ¿no? Una crisis, bueno, que habían como, estaba como un cuero seco Westeros, ¿no? Tú lo pisabas por un lado y levantabas por el otro, ¿no? Entonces tú notas, por ejemplo, que el rey, que era pana de este Stark, ¿no?
en un principio el rey Robert, creo que era, ¿no? El de la Casa Baratheon, él era un alcohólico, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Y le gustaba ir de cacería, y le gustaban las mujeres. Entonces el tipo tenía una vida así como concupiscente, como dice José Vicente, ¿no? Cosa que no le impedía saber que la cosa estaba complicada. De la misma manera que, por ejemplo, ahorita en House of the Dragon, estos Targaryen con esta otra casa, la casa esta verde, Hightower, ¿no? Que, bueno, que Alicent es muy pana y todo, ¿no? Y está como muy clara porque el papá la entrenó y tal, pero con un cálculo para que ella fuese la reina, ¿no? Pero, pero aún así, esa clase, su familia, digamos, su casta en este caso, su casa, sus hijos, todos sufren digamos, de ese momento en que las élites están tan cómodas, ¿no? Que entran en esta inercia que te digo de la corrupción, ¿no? Que la concupiscencia, que al final es el asunto de valores, ¿no? Si te pones a ver profundamente, es un asunto ético en donde la única finalidad es seguir teniendo el poder. ¿Por qué? No, simplemente por tenerlo, ¿no? Se sabe que hay una crisis, ¿no? Están muy conscientes que hay una crisis, que tú pisas Westeros ese cuero seco lo pisas por un lado y se levanta por el otro, y la única manera que tú tienes de resolverlo es como ellos lo hacen, con la fuerza, ¿no? Pero que eso no evita, por eso te decía, eso no evita, ¿no? De repente que seas consciente, eso es muy raro. Y me parece que es algo que no tenemos una respuesta todavía, pero estaba pensando como hegelianamente, ¿no? Es decir, porque se supone que la conciencia quiere salir y transformar al mundo, ¿no? Pero mm, ¿cómo si ahorita está consciente? O sea, tiene el diagnóstico, sabe que hay una situación de insatisfacción con lo dado, pero se queda ahí, ¿no? Es rarísimo eso, que no haya como un deseo de claro, claro. cambio, ¿no? Por eso lo de la reflexión, porque la reflexión es un momento en el que vuelve, lo que sale también, hay una imagen que regresa, que te da como que te debería mover. Entonces al final todos sabemos qué es lo que uno se pregunta también. Uno puede pensar siempre, en todo el tiempo, pero el poder sabe cómo están las cosas, ¿no? O sea, Mm, sabe en lo que vemos nosotros en las calles, etcétera, y a lo mejor sí, porque siempre hemos pensado que no. La idea es la contraria, ¿no? Siempre pensamos, bueno, es que no saben, es que están encerrados, aislados, etcétera. Pero a lo mejor sí saben, pero saber, tener claro el diagnóstico, no implica necesariamente tener la visión de futuro necesaria como para saber, para comprender que hay unas cosas que tienen que ser transformadas porque esa inercia que te permite seguir estando ahí no continúa permanentemente. Y que va a pasar, que él dice ahí, ¿no? Van a pasar cosas, se van a empezar, se va a agrietar ese sistema, no da para más. Y esa sensación de que no da para más, bueno, la vamos a ver nuevamente también allí, ¿no? Es muy claro, el diagnóstico que te dice, bueno, la cosa no aguanta más, pero tampoco te da la capacidad de saber por dónde va a levantarse el cuero seco, por dónde va a salir, por dónde se va a abrir la grieta. claro. Sí, eso de la democracia subsidiada por el petróleo me pareció increíble, ¿no? Wow. No, Venezuela no tiene seguro de vida. Oh, Dios mío. Claro, Eh, y además que, bueno, sabemos, ¿no? La crisis hay crisis, las crisis del petróleo vienen acompañadas con crisis políticas, y de viste, debilitamiento ujú. nacional, de incapacidad de repartir, porque también el Estado reparte, pero entonces, bueno, reparte y el que reparte se queda con la mejor parte, ¿no? El Estado reparte y se queda la mejor parte siempre, la Claro. élite, la que los controlan, etcétera. Pero, claro, cuando no hay más que repartir, hay una crisis, que es la crisis que Luis Vito García también cuando analiza los 90 hablaba sobre la máscara del poder y el poder de la máscara, hablaba sobre eso, decía, bueno, el Estado populista tiene un problema que es que cuando falta la plata todo se desmorona, ¿no? Hay problemas en el partido, hay competencia, hay traiciones, hay descontento y la estructura democrática no es sólida, se mantiene a billetazo limpio también, que es un poco lo que uno puede Mm, pensar. Esa idea, bueno, está subsidiada por el petróleo y cuando viene la crisis petrolera viene una crisis política, ¿no? El sistema político no tiene cómo aguantar la crisis económica, ¿no? La crisis de los precios del petróleo, que es la que genera. Eso está muy claro, por eso es como una cosa que uno dice, bueno, pero sabían, ¿no? Es lo de los diagnósticos, saben lo que está pasando. No, no, el problema nunca fue de diagnóstico, pero lo